cómo Neymar humilló a los porteros y obligó a la FIFA a cambiar el fútbol para siempre. A finales de la década de los 2000, un adolescente flaco y un desparpajo indomable transformó el tiro penal, el momento de mayor tensión en el fútbol, de un duelo de nervios a una ejecución pública. Esta es la crónica del día en que la picardía de un joven brasileño obligó a los legisladores del deporte más popular del planeta a reescribir sus leyes. El penal es por definición un acto de crueldad matemática. 11 metros de distancia, una portería de 7.32 metros de ancho por 2.44 de alto y un balón inmóvil que viaja a más de 100 kilómetros por hora. Exageradamente hablando, en condiciones normales, el portero no tiene tiempo físico para reaccionar al disparo, debe adivinar, lanzarse antes de que el botín impacte al cuero, confiando por supuesto en su intuición, en el análisis previo o en la simple suerte. Durante más de un siglo, el penalty keep shooter dynamic, la dinámica entre el cobrador y el arquero, se mantuvo bajo un pacto de caballeros no escrito. El delantero corre, el portero aguanta y que gane el mejor. Pero las leyes del fútbol, al igual que las constituciones de las naciones, no se redactan para prevenir la normalidad, sino para contener el caos. Y en el año 2009 el caos tenía nombre propio: Neymar da Silva Santos Jr. Para entender la gravedad del asunto hay que viajar al estadio de Sao Paulo a finales de la primera década de este siglo. El Santos Fútbol Club, el mítico club de Pelé, vivía una segunda juventud dorada gracias a una generación de futbolistas irreverentes liderada por Ganso, Robinho en su segunda etapa y un imberbe Neymar. Jugaban al ritmo del samba fútbol. Bailaban después de cada gol, regateaban sin mirar y humillaban al rival si el partido lo requería. Fue en este ecosistema de absoluta libertad creativa donde Neymar perfeccionó un arma que, si bien no era nueva, nunca se había ejecutado con semejante frialdad: la paradiña o la paradita en portugués. La paradiña tenía historia en Brasil. El mismísimo Pelé la utilizaba en los años 60 y genios como Ronaldinho y Romario la habían dejado caer de vez en cuando en sus repertorios. Aún así, en el fútbol del siglo XX, la lentitud de las transmisiones y la falta de una repetición sistemática hacían que el truco fuera visto como una genialidad aislada. Neymar, arropado por la era de YouTube y las redes sociales, convirtió la excepción en su método estándar. No era un recurso de emergencia, era su firma de autor. La física detrás de este movimiento es fascinante. Cuando un futbolista corre hacia el balón, su cuerpo acumula energía cinética. El cerebro del portero, un ordenador biológico optimizado tras miles de horas de entrenamiento, calcula la trayectoria del disparo basándose en la velocidad de aproximación del cobrador y la inclinación de sus caderas. Neymar saboteaba este sistema de procesamiento de datos de la siguiente manera: la aproximación teatral. Iniciaba una carrera rítmica perfilando el cuerpo como si fuera a reventar el balón cruzado. En la última zancada, justo cuando su pie de apoyo se plantaba a escasos centímetros de la pelota, Neymar detenía por completo su inercia. No era una desaceleración, era un freno de mano absoluto. Su pierna derecha quedaba suspendida en el aire, amagando el impacto. Para el guardameta, detener su propio impulso en ese microsegundo es físicamente imposible. Engañado por el amago, el portero se lanzaba hacia uno de los costados, con el arquero ya suspendido en el aire, cayendo cómicamente hacia el césped como un saco de patatas. Neymar bajaba el pie y, con la suavidad de quien da un pase a un compañero de entrenamiento, empujaba el balón hacia el lado opuesto. Era una sensación de impotencia absoluta, comentaría años después un guardameta de la liga brasileña. No jugabas contra un tirador, jugabas contra un mimo que te obligaba a tirarte al suelo para luego reírse de ti. Pero entonces vino un debate: ¿genialidad o humillación? A medida que el Santos avanzaba en el Campeonato Paulista y en la Copa de Brasil, la paradiña de Neymar se convirtió en un asunto de debate nacional. Las televisiones brasileñas analizaban cada penal fotograma por fotograma. Se crearon dos bandos irreconciliables en la opinión pública futbolística. Estaba un bando que defendían que el fútbol es engaño. Si el regate está permitido en el juego abierto, ¿por qué no en el punto de penalti? Argumentaban que el portero ya tiene la ventaja de poder usar las manos durante el partido, por lo que el delantero tiene derecho a utilizar su astucia para equilibrar la balanza desde los 11 metros. Y estaban el otro bando de la ética. Sostenían que la técnica de Neymar cruzaba la línea de la deportividad. No se trataba de engañar al portero, sino de someterlo a una situación de ridículo innecesario.
Leyendas del arco como Rogério Ceni, el portero más goleador de la historia y referente del Sao Paulo, alzaron la voz exigiendo que se protegiera la dignidad de su gremio. La tensión alcanzó su punto álgido cuando otros jugadores de la liga brasileña e incluso de ligas amateurs de todo el mundo empezaron a imitar el estilo de Neymar. El penal, concebido como un duelo dramático de máxima tensión, se estaba convirtiendo en una parodia donde el portero siempre terminaba arrastrándose por el suelo antes de que el balón siquiera fuera tocado. Este ruido llegó a los despachos de la FIFA en Zúrich y concretamente a los oídos de la International Football Association Board, el organismo encargado de custodiar y modificar las reglas del juego. La IFAB observaba con genuino temor la posibilidad de que esta moda se trasladara a los grandes escenarios europeos y peor aún al Mundial de Sudáfrica 2010, que estaba a la vuelta de la esquina. Imaginar una tanda de penaltis en una final del mundo definida por cobradores deteniéndose por completo para burlar a los porteros era una pesadilla de relaciones públicas para el fútbol moderno. El 18 de mayo de 2010, en su reunión anual en Zúrich, la IFAB tomó una decisión histórica. No hubo debates prolongados ni comisiones de estudio de varios años. La ley antiparadiña se aprobó por la vía rápida para entrar en vigor antes del pitido inicial de Johannesburgo. La modificación introducida por la FIFA en la regla 14, el tiro penal, fue quirúrgica pero devastadora para el estilo de Neymar. Los legisladores tuvieron que hilar muy fino para prohibir la humillación sin erradicar por completo el arte del engaño. Para asegurarse de que los jugadores se tomaran en serio la nueva directriz, la IFAB no se limitó a ordenar la repetición del tiro. Si un jugador realiza una finta ilegal justo antes de patear y anota gol, el gol queda anulado de inmediato. 2. El árbitro debe amonestar al lanzador con una tarjeta amarilla por conducta antideportiva. Y 3. El juego se reanuda con un tiro libre indirecto para el equipo defensor desde el punto de penalti. Este último punto era el verdadero disuasorio. Cometer una infracción no solo te costaba una amonestación, significaba perder la posesión del balón y la oportunidad de marcar. El riesgo era demasiado alto para cualquier equipo y de esta manera fue obviada el estilo de la paradiña. La prohibición de esta misma obligó a Neymar a evolucionar. En sus primeros partidos tras el cambio de regla, el astro brasileño se vio notablemente frustrado. Había perdido su arma más letal, la que le garantizaba un porcentaje de acierto cercano al 100%. Aún así, la élite del fútbol se caracteriza por su capacidad de adaptación. Al verse privados de la parada en el último segundo, los grandes lanzadores de penaltis del mundo comenzaron a buscar los vacíos legales de la nueva redacción de la regla 14. Si la ley prohibía detenerse al final de la carrera, la solución entonces era ralentizar la carrera durante todo su trayecto hasta límites casi absurdos. Así nacieron las técnicas que dominan el fútbol contemporáneo. Por ejemplo, el lanzador realiza una carrera normal, pero justo antes de llegar al balón, da un pequeño salto vertical en el aire. Mientras está suspendido, observa el movimiento del portero. Al no plantar el pie de apoyo hasta que cae del salto, técnicamente la carrera no ha terminado, por lo que el amago sigue estando dentro de la legalidad. La historia del deporte está escrita por aquellos que juegan al límite de lo permitido. Así como otros deportes han tenido que modificar sus reglas, el fútbol tuvo que legislar para frenar la pillería de un chico de 18 años. La ley antiparadiña es en el fondo un monumento indirecto al talento de Neymar. Pocos futbolistas pueden presumir de haber cambiado la estructura del reglamento internacional antes de haber dado el salto al fútbol europeo. Neymar no solo redefinió la estética del Santos o del Barcelona, obligó a los burócratas más conservadores del deporte rey a reunirse de urgencia en una sala de Zúrich para salvar a los porteros de la humillación eterna. Cada vez que hoy vemos a un árbitro pitar un penalti y vigilar estrechamente que el lanzador no se detenga en el último suspiro, estamos presenciando el fantasma de aquel chico indomable que durante unos años convirtió los 11 metros en su patio de recreo personal. Esta ha sido la historia de la paradiña. No olvides apoyarnos si te ha gustado este contenido y nos vemos en un próximo video.